buenas noches. Es para mí un privilegio estar nuevamente delante de la presencia del Rey del Universo, pero también delante de la presencia de usted y de su familia. Gracias por seguir esta serie importantísima, vital, porque se trata nada menos que entrar en contacto con el Elohim, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Israel, el creador de nuestras vidas, y que nos da una esperanza bendita a través de su palabra, de su revelación, para que se cumpla un código importante del cual les he hablado muchas veces. En los últimos dos capítulos traté de mostrar de una manera factible, ¿verdad?, lo más factible posible, el sistema de nuestro Elo, de nuestro Creador, su sistema divino, de tal manera que podamos percibir cómo creó todo lo que existe, lo que conocemos. Y bueno, ya empezaron los sonidos que alteran precisamente. Espero que no alteren el mensaje. Ahí queda. Es la madrugada y hay ruidos, el patio es extenso y hay animales que salen de sus madrigueras y se agitan los que estamos oyendo, los sonidos que no queremos que aparezcan, pero bueno, parte de. Tómelo así, por favor, y continuamos. Usted recordará, ¿verdad?, que enfaticé muchas veces acerca del sistema de nuestro Creador, que creó todo de lo micro a lo macro, de lo invisible a lo visible. Bueno, un sistema que obviamente con la mente finita nuestra no vamos a poder percibir y comprender del todo, pero es un ejercicio no solamente mental sino espiritual, para que nuestras almas, que es espíritu, el alma de cada uno de nosotros es espíritu, se conecte con el espíritu del Creador, que es espíritu. Entonces, usted recordará que le puse dos ejemplos científicos, uno biológico y el otro astronómico, de tal manera que para que tengamos un punto de referencia que nos permitan darnos cuenta hasta dónde es posible paralelizar la palabra de Él que nos dio como una guianza, la palabra de Dios, a través de la Torá, a través de la Tanakh, a través del Brit Hadashah, concretamente a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. Entonces usted recordará, ¿verdad?, que le puse un ejemplo concretísimo, el ejemplo de usted como ser humano, mi persona como ser humano. Un promedio de un hombre de un promedio de 1,80 de estatura, por ejemplo, con un peso de 80, 90 kilos de peso. Ese hombre, o una mujer también, por supuesto, también que hay mujeres que tienen una estatura también, unos 80, las futbolistas, las basquetbolistas, ¿verdad? También va para el rol femenino, pues. No somos misóginos precisamente. Y con esa estatura y ese peso de unos 80 kilos, por ejemplo, es importante tomar en cuenta estos valores que estoy dando. Y ese cuerpo, con esa estatura y con ese peso, posee biológicamente 78 órganos blandos, con 8 metros de intestino. Esa es la medición que han hecho de los intestinos humanos, 8 metros. Conteniendo nuestro cuerpo 6 litros, tal vez, repito, ya una persona adulta de una estatura de 1,80 hasta más de 2 metros, pues seguramente serán 7 litros de sangre. Con 2 metros de piel, ¿verdad? 2 metros de piel, con un peso, toda esa piel, ¿verdad? Sí, le han registrado
5 o hasta 5,5 kilos de peso, ¿verdad? Y con unos 6 litros de sangre y de linfa, ¿verdad? Todo esto estuvo concentrado, estuvo contenido en un micropunto de apenas 0,01 milímetro de tamaño. De nuevo, 0,01 milímetro de tamaño. 4 veces más pequeño que la punta de un alfiler. Y fíjese, entonces quiere decir que si todo lo que he mencionado, toda esa biología estuvo siempre concentrada en ese punto celular, molecular, de tamaño ínfimo, como lo acabo de describir, estuvo potenciado todo lo que ahora somos como persona adulta. ¿Se da cuenta? Por eso que insisto que el sistema de Hashem, de nuestro Elo, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, Abacadosh, su sistema es de lo invisible a lo visible, de lo micro a lo macro. Entonces, ahí tenemos esa referencia biológica. Ahora, hay otra referencia científica. Repito, estoy haciendo un aterrizaje para los que no hayan podido ver los 2 capítulos anteriores. Procuren verlo porque ahí estoy especificando también de una manera más puntual este conocimiento. Incluso menciono a las personas, hombres y mujeres, grandes científicos y científicas, que recibieron una inteligencia de parte del Altísimo. Acomodó esa gran inteligencia. Un IQ para cada uno de ellos y de ellas, con la capacidad de poder hacer lo que han hecho y que siguen haciendo, y que nos permite precisamente el Altísimo quiere que lo conozcamos. San Juan capítulo 7, ¿verdad? No, 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a Yeshua y a Jesucristo al que tú has enviado. En eso consiste la vida eterna, hay que conocer a nuestro Creador. Y esto es parte de, vamos a decir, lo coyuntural, el punto de partida, de irlo conociendo. Y no desde una perspectiva netamente científica, porque no nos diría nada acerca de Él. Pero paralizándolo con su bendita palabra, que es lo que voy a tratar de hacer, con la paciencia de usted. Porque a veces hay partes como que aparentemente, no aparentemente, sino que repito y una y otra vez. Pero es que mi método es netamente didáctico. Me gusta tamizar muy bien aquello, que se quede muy bien grabado. Y por eso a veces le doy repercusiones. Bueno, pues ahí está la idea. La otra parte científica, en donde aparece lo micro, ¿verdad? Lo refieren los científicos de la física moderna, de la física cuántica, los grandes astrónomos, los cosmólogos, toda esa gama de la ciencia que tiene que ver con lo macro. Pero resulta que ellos mismos han descubierto, con los múltiples ensayos, con el famoso colisionador de Hadrón, ese famoso colisionador, en ese gran laboratorio gigantesco que está sepultado, trabajan a 100 metros de profundidad de la Tierra. Allá está todo eso enclavado. Parece de ciencia ficción, pero eso es real. Y tienen más de 20 años enterrados ahí. Y hay quienes se han fallecido y están enterrados. A lo mejor hasta allí están sepultados. Y vienen los relevos generacionales, porque el Altísimo es su voluntad que lo conozcamos a Él. Y a su palabra, que fue su elemento como materia prima, de construir los cielos y la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, todo lo conocido y lo no conocido. Tronos, potestades, autoridades celestiales, divinas, dirían los hindúes, semidioses,
toda esa gama importantísima, aparecen en la bendita palabra de Él, plasmadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Con el permiso de vos, ¿qué es lo que han dejado los científicos plasmados como una realidad acerca de la creación? Descubrieron un micropunto precisamente. Qué casualidad, micropunto en lo biológico, micropunto en lo cosmológico, en lo cósmico. Ese micropunto ellos le han llamado la partícula de Dios, conocido como, se estima que es una partícula de neutrino. Y el que descubrió, incluso lleva su nombre, fue un científico británico que se llamó Peter Higgs. De manera que ese micropunto, esa micropartícula es conocida como la partícula de Higgs, en honor a su nombre, Peter Higgs. Luego entonces, de ahí nace que ese micropunto, con la concentración más espectacular, hicieron un cálculo de chorrocientos ceros, no cuántos ceros, yo no soy científico, apenas si la primaria, ¿verdad? Pero para la gloria del Altísimo, la mejor escuela es la de la vida y la de su palabra, o la de su palabra y la de la vida. Bendito sea su nombre. Y de ahí nace la teoría del Big Bang, el gran estallido de ese micropunto donde estaba concentrada toda la energía inimaginable de muchos ceros, como acabo de mencionar. Y que bueno, pues cuando disparó su voluntad, cuando disparó su palabra para que estallara ese micropunto, todo se empezó a expandir y se sigue expandiendo. ¿Sabía usted? Bueno, eso es lo científico. La parte que tiene que ver con su bendita palabra, ahí es donde voy a entrar en este momento, ¿verdad? Ya que allí estuvo concentrado en ese micropunto todo el universo y el multiverso, con sus 100,000 millones de galaxias y sus más de sus miles, cientos de miles de millones de sistemas solares iguales que al nuestro, según han estimado ellos. El cálculo es de ellos, grandes matemáticos, ¿verdad? De niveles que no tenemos, esas ecuaciones extraordinarias. Las hemos visto en gráficos, en los pizarrones, con sus fórmulas einsteinianas de Albert Einstein, la famosa fórmula de la teoría de la relatividad, de la cual hablé en los capítulos anteriores. Entonces, estando allí, lo que sabemos que está, porque usted contempla seguramente en los estudios de que ha realizado la secundaria, la primaria nos da un atisbo acerca de ello, pero se aviva, ¿no? Pienso, en secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, la parte que el Altísimo me ha honrado, y no digo que domino la Escritura, nadie la domina, la Escritura nos tiene que permear y dominar a nosotros, nuestra vida. Pero en lo que he recibido de Él, de su bendita palabra, me ha servido de una manera tan gigantesca que no lo cambio por nada. Y me gusta compartirlo con usted. Gustosamente lo hago, con mucho amor, con mucha convicción y con mucha esperanza que usted aterrice en este conocimiento de la bendita palabra de Él, en lo bíblico, en lo escatológico, en lo profético, porque esa es la energía que nos va a mover y que va a resolver nuestro problema
de todo aquello que lamentablemente se avecina de manera inevitable. No lo para nadie. Y no lo digo yo, como lo digo en mis programas de radio, y lo aclaro, no es para espantar a nadie. Muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis, pero realmente es un libro misterioso, pero es un guiador que nos revela cosas para prepararnos para el gran escape. Pero bueno, eso es otro tema que he manejado en capítulos anteriores y que voy a seguir manejando. Ahorita se trata de dejar establecido el conocimiento de nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, y cómo opera Él con su bendita palabra. Y una vez que conozcamos bien su palabra, a partir del libro de Génesis vamos a ver cómo Él opera a lo largo de toda la exposición escritural, profética, escatológica, doctrinal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces me toca ahora a mí la parte científica espiritual. A ellos, los científicos, le tocó la revelación material que ha sido expuesta y que está ahí, en el infinito, ¿verdad? En los laboratorios, lo micro, con sus microscopios de alta resolución, ¿verdad? 200,000 resoluciones, hasta más, ¿verdad? Para poder comprender y entender el mundo micrológico. Y los satélites como el James Webb y el Hubble, los dos más representativos, atisbando el multiverso para darnos a conocer lo macro, que comenzó desde lo micro con esa partícula de Dios, la partícula de Higgs. Bien, sin decir más, entonces vamos pues primero a demostrar bíblicamente. Miren, no vieron ustedes en algunos capítulos cómo me hice bolas con la Biblia y le hacían. Entonces plasmé aquí mejor con mi puño y letra para empezar por lo que debemos empezar. Si he dicho, y lo digo porque lo dice la bendita palabra, si no yo no iba a decir algo que no tuviese sustento. Y la bendita palabra dice que Dios comenzó a crear de lo invisible lo volvió visible. Bueno, lo tengo que demostrar, ¿verdad? Pero también dice su palabra que antes de que fuera creado un planeta, un sistema solar como el nuestro, una galaxia, un astro, un meteoro, algo físico visible. Dice que antes hubo algo que fue creado primero fue creado algo antes, y que ese algo antes ya existía con él. ¿Cuál es mi apoyo? Perdón, soy la madrugada. ¿Cuál es el apoyo bíblico? Si usted va al libro de San Juan capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo, la palabra, era con Dios. Dice lo que dice, en el principio. O sea, cuando todo comenzó, primero comenzó él a hacer una presentación espectacular. Aquí está mi palabra, el verbo, mi habla, está conmigo y vive en mí. Eso es lo que trata de comunicarnos y nos comunica el libro de San Juan capítulo 1, verso 1. Ahora, en el verso 2 usted va a leer lo siguiente. Dice, era en el principio con Dios. ¿Qué? La palabra, el verbo. Si se quiere feminizar, lo podemos hacer. Esta era en el principio con Dios, la palabra. Era en el principio con Dios, el verbo.
El verbo y la palabra es lo mismo. La posee usted, la poseo yo, la posee nuestro Padre Celestial. Ahora, es obvio que siendo el verbo, la palabra, siendo la palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra vivía dentro de él y vive dentro de él, ¿verdad? Para ser empleada, la palabra que vive dentro de él, para ser empleada, para cuando el poseedor de ese gran atributo, como es la palabra que también vive dentro de usted y vive dentro de mí, afortunadamente, para que cuando la queramos emplear para el cometido correspondiente, y esperemos que siempre sea para bien, sea para bendición y no para maldición. Porque nuestro abacadoy, su palabra la empleó siempre para bendición. El hombre trastocó todo el sistema de él, su enseñanza, y la volvió maldición. Pero eso ya es cuando entremos al Génesis. Usted va a descubrir cosas muy espectaculares acerca de por qué el mundo está como está, cuando no era voluntad de Hashem que fuera de esta manera, en que el hombre mismo, entre todos nos hemos encargado de trastornarlo y de ocasionarle una deconstrucción terrible que él vino a reconstruir y a regenerar a través de esa misma bendita palabra de la que estamos hablando. Pero bueno, vamos a empezar a ver cómo empezó a operar. Aquí está el principio de que esa palabra está con él, estuvo con él y sigue estando con él, como tu palabra estuvo contigo desde que eras niño, niña, y sigue estando contigo. Y seguirá estando. Cuando venga el gran escape y tú te hayas preparado, si no te apartas del camino de luz, el camino de la salvación, marcada no por las religiones, no, ninguna religión. La palabra viva y eficaz, más poderosa y penetrante como una espada de doble filo, que cuando penetra en el estado de conciencia de la persona que abre su corazón y su conciencia, va a penetrar hasta partir su alma y su espíritu y hasta la coyuntura y el tuétano de su hueso. Y va a tener la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Es vivo y eficaz. Permite que la palabra de Dios anide, que permee tu propia palabra, para que tu palabra cuando salga de tu boca sea pura, sea santa, y ya no para denostar. Lo hicimos, claro, por supuesto, todo el mundo lo hicimos, pero cuando viene la verdadera luz, tú te das cuenta, wow, no era correcto aquello, no era correcto esto otro. Y ahí es donde ya nos apartamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Santidad no es traer una aureola, como se dice en los clásicos, ¿no? La santidad es un apartarse de manera prácticamente exclusiva para Él. Una vez que lo descubres, tú no quieres salir de su feudo. Bueno, me estoy apartando un poco. Entonces, el punto es darnos cuenta, punto 1, nuestro Creador posee su palabra porque si no la poseyera sería mudo. Y Dios no es mudo, por supuesto. La palabra que tú posees y que yo poseo, afortunadamente, nos permite comunicarnos. Si no la tuviésemos, si no la poseyésemos dentro de nosotros, seríamos también mudos. Y afortunadamente, bueno, poseemos la palabra y esperemos que sea siempre para bendecir. Así que viene la interrogante. ¿Qué palabra bíblica demuestra lo que acabo de decir? ¿Verdad? Que antes de que existieran las cosas físicas que conocemos, hasta donde conocemos, hay algo que existía antes de las cosas visibles. Váyase, por favor, a la primera carta que el apóstol Pablo le envió a los colosenses, de Colosas, de Grecia, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente, refiriéndose precisamente a la palabra, al verbo. Dice, Él, el verbo, es antes de todas las cosas que existen.
¿Estamos? Es palabra de Dios, ¿eh? No es palabra de un filósofo, de un profeta, de un religioso, de un teólogo, de un apóstol. La escribió un apóstol, porque como ya he explicado, el Altísimo escoge no a cualquiera para ser sus escribanos. Múltiples escribanos en diferentes épocas del tiempo, de la vida del hombre, de la humanidad, plasmaron las escrituras del Génesis hasta el Apocalipsis y embonan absolutamente todos a plenitud. Que le han encontrado errores de traducción, esa es otra cosa, pero no, la esencia es la que no ha variado. Así que aquí está demostrado, porque es importante que comencemos desde allí. El verbo, la palabra, es antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque, como ya expliqué, existía y existe dentro de nuestro Abacados, nuestro Padre Celestial. Bien, ahora falta que demostremos, que yo demuestre, y que la palabra me demuestre a mí, y yo le demuestre a ustedes, cómo Él creó, pasó primero del plano invisible, de ahí partió, fue el punto de partida para llevarnos, o llevar todas las cosas que empezó a crear visiblemente, llevarlas a de la invisibilidad a la visibilidad, de lo invisible pues a lo visible. Bien, bíblicamente yo lo tengo que demostrar. Váyase por favor a otra carta de Pablo que le mandó a los romanos de aquel tiempo. Y usted va a encontrar en el capítulo 1, del verso 20, que dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¡Wow! ¡Qué preciosa escritura! Ahí está un perrito que se llama Chompiras, vecino aquí en la casa de al lado, no puedo evitarlo. Adorna el mensaje. ¿Sabía usted? Y de todos modos somos ansiosos los seres humanos por causa de la caída y heredamos la altivez, el orgullo. El hombre, el ser humano no fue creado primero. ¿Sabe qué fue creado primero antes que el hombre? Los animales, precisamente. Así que el perro fue creado primero, antes que mi persona. Bien. Nuevamente, Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, su eterno poder, mucho poder, y su deidad, su divinidad, su rol como Dios, Dios verdadero, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Claramente, pues por supuesto. Se ha descubierto en lo macro, hago así como si fuera tuviera yo un microscopio aquí, ¿verdad? Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Muy bien, entonces ya tenemos embonada dos cosas. Primero, la materia prima con que el Padre creó todo. ¿Cuál es esa materia prima? Su propia palabra. Pero al igual que Él, que eternamente ha sido y siempre será invisible, de manera eterna será invisible, nadie lo ha visto ni lo podrá ver. Y ahorita vamos a ver cómo se puede ver a Él. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero no lo vamos a embonar con la Escritura. Entonces, que no pierda yo la pista. Le jalamos al hilito, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el otro paso es pasar de lo invisible a lo visible. Ya lo demostramos con Romanos 1:20. Ahora vamos a ya lo creado, ahora sí lo creado. Ahora sí, la primera creación.
Y bueno, acudir a su mente seguramente, wow, la tierra. Porque el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero fíjense que no. O sea, no contradigo esa bendita palabra de la Torá, sino que tenemos que remontarnos a la secuencia de lo invisible a lo visible, es decir, la presentación espectacular del verbo, de manera invisible porque Él es invisible también la palabra. El dueño, el Padre Celestial, es invisible, su palabra es invisible. Su propio espíritu, su propio aliento santo es invisible también. Su Espíritu Santo es invisible también. Con el atributo también de volverse visible como se volvió visible la palabra. Ya eso ya lo vamos a desentrañar más adelante. Les doy atisbos, amigos, amigas, amados, amadísimas. Les doy atisbos para que ustedes vayan jalando el hilito. Ya no se entretengan con novelas. Yo también me entretuve 2 hasta 3 horas con mi esposa viendo novelas, pero no sabía esto. Si no, yo no perdería mi tiempo en eso, quemando los fusibles con cosas. Bueno, ahora, ¿qué fue lo primero visible que creó nuestro Padre Celestial? Se creó una imagen. Él escogió una imagen, fíjese. Él diseñó en su pensamiento, en su mente todopoderosa, su mente invencible, inigualable. Él escogió un diseño. Debió haber tenido muchos. Pero se decidió por una forma, que es la que usted tiene y es la que yo tengo. Y que afortunadamente tenemos, porque es la imagen de Él mismo. Quiere decir que su maravilloso pensamiento, Él dijo, me voy a volver visible, no voy a estar infinitamente invisible. Y lo primero que voy a hacer de manera visible es una imagen para que yo me pueda volver visible a los estados de conciencia que voy a crear a futuro, incluyendo al hombre, al ser humano. Y entonces yo tengo que demostrar bíblicamente que lo primero creado de manera visible es esa imagen, que en griego es conocida como una imagen antropomorfa, es decir, una imagen de hombre, una imagen humana. Para esto lo demuestra una palabra que el gran apóstol Pablo, voy a hacer un paréntesis aquí, ya lo he revelado en otros capítulos, pero alguien puede ver por primera vez este capítulo, y yo sé que le va a dar por buscar los anteriores. Mire, no había, por supuesto, hace más de 2000 años, no había internet, ni correos electrónicos. Pablo escribía para comunicarse con su grey, sus congregaciones que habían levantado con otros siervos, por supuesto. Porque ese es el trabajo que el Altísimo, que el Eterno nos encomienda. Y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No es a través de alguna religión. Hay religiones falsas que dicen, es que el que no esté bajo la tutela de esta religión, que es la única, aprobada por Dios, y eso es mentira. Si no pertenece, si no está bajo la cobertura de esta religión, no se salva nunca. Pero bueno, eso es otro tema, eso se va a testear cuando se llegue el momento oportuno respecto al plan de salvación. Así que estaba explicando que Pablo recibió una enseñanza durante 3 años, fue capacitado el apóstol Pablo, en una de las cuevas del monte Sinaí, nada menos y nada más, por el ya resucitado Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo. Eso está relatado en el libro de Hechos. No voy a entrar ahí porque ya medio testaría eso
y en su oportunidad. Pero lo importante es que Pablo era un políglota, era un hombre muy sabio. Su sabiduría la obtuvo a los pies del gran sabio de aquellos tiempos, reconocido. Se cuadraban ante él, se llamaba Gamaliel, perdón. Se llamaba Gamaliel. Y a los pies de Gamaliel, Pablo fue educado en Torah, y repito, políglota, hablando arameo, griego, por supuesto hebreo y otras lenguas más. Turquía, lengua de Turquía, por ahí. Mucho conocimiento escatológico por parte de Pablo, y sin embargo le faltaba capacitación. Y lo que comunique cada misiva, en cada carta, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas, a sus discípulos Timoteo, Tito, a los romanos, a los corintios, etcétera, etcétera, era el producto de la enseñanza y la capacitación que Yeshua, el resucitado nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, le imprimió en su estado de conciencia a Pablo para que hablara estas maravillosas verdades. No se lo sacó de la manga y se le ocurrió. Lo que expresé antes de San Juan también igual. Enseñanza del Altísimo. Y ahora Pablo, ya le di Colosenses, capítulo 1, 17. Ahora, en esta misma carta, pero en el capítulo 1, pero en el verso 15, ahí hace alusión a la imagen, lo primero creado, grábeselo por favor, lo primerititito creado fue esa imagen que usted posee, que yo poseo. Dice así a la letra el libro de Colosenses capítulo 1, 15. Él, el verbo, la palabra, Él es la imagen visible del Dios invisible. ¡Wow! Merece otro traguito, otro trago. Entonces, pues ya es evidente que el apóstol Pablo se está refiriendo en esta imagen a Jesucristo, no en el papel de Jesucristo. Miren, es que hubieron roles también. Y todo eso vamos a irlo explicando paulatinamente. La misma imagen tuvo que adquirir varios roles en el quehacer de la voluntad del Padre para la restauración y el levantamiento y la corrección, el ticún cósmico y de vida del ser humano ocasionado por la caída en Edén. ¡Wow! ¡Qué profundo!, ¿verdad? Bien, entonces ahí está la imagen. Ahí está, demostrado. Bueno, se me ha recomendado que no me extienda yo mucho. Se lo agradezco a mi hija Génesis. Me dio esa orientación y yo la acepto. Porque tampoco me gustaría, a veces hay cosas que se tienen que hacer en este mundo. Y yo comprendo, porque también fui muy agitado yo en lo laboral, en el mundo. Y ahora tengo una paz que escapa a todo entendimiento. Y yo deseo que usted la alcance también. El shalom que nos da el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Israel, no tiene parangón alguno. De manera que aquí, miren, ¿dónde nos vamos a quedar? Bueno, entonces ya usted aterriza que la imagen es la imagen del Dios invisible. Así que ahí empezamos a tener el ABC para conocer al Padre, de lo que nos habla el libro de San Juan, capítulo 17, verso 3. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Y entonces yo les voy a seguir demostrando bíblicamente el actuar de esa imagen, cómo empezó a actuar esa imagen, sus atributos como imagen ya viva, ya con la misma forma, moviéndose, ¿verdad? Para esto y para aquello que sigue después de esto que he expuesto. Bueno, que
que la bendición y la gracia del Malat que habitó en la salsa ardiente os proteja y les libre de todo mal, de toda enfermedad, de toda tragedia, de todo accidente y de toda obra de oscuridad. Y que la preciosa sangre de Yeshua Mesías le limpie a usted y a su familia, y a mí y a mi familia, de todo pecado. En el nombre de Yeshua Mesías, el Señor Jesucristo, Baruch Hashem, amén y amén. Shalom Aleichem.